Cuando todo lo que amas se derrumba sin razón, cuando el dolor golpea sin piedad, hay algo que pocos entienden. Quizá no está siendo castigado, está siendo probado. Hoy, en Terrospectro, descubrirás la historia de Elías, un hombre que perdió todo y encontró algo que ni la muerte puede arrebatar. ¿Quién está detrás de tus tragedias? Prepárate. Después de escuchar esto, nunca volverás a ver tu sufrimiento igual. Cuando todo en su vida se vino abajo, Elías no entendió. No era un hombre malo, no era un hombre descuidado. Amaba a su familia, trabajaba con honestidad. Nunca le hizo daño a nadie. Y sin embargo, en cuestión de días, su mundo se desgarró. El primer golpe fue el negocio. Quiebra repentina. Clientes de años que de un momento a otro desaparecieron. Luego, la enfermedad de su hijo. Inesperada, devastadora, cruel. Después, la pérdida de su casa. La soledad. La desesperación. Cada golpe parecía calcularse con una precisión inhumana. Como si alguien o algo estuviera sentado en las sombras, disfrutando su caída. Elías, de rodillas, levantaba los ojos al cielo buscando respuestas que no llegaban. ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? El silencio era su única respuesta, hasta que comenzaron los sueños. En esas noches oscuras, donde el llanto se mezclaba con la rabia, Elías veía una figura. No tenía rostro, no tenía forma definida. Solo unos ojos encendidos como carbones ardientes, flotando en la oscuridad. Y esa voz que no sonaba como un eco ni como un susurro, sino como si hablara directamente a su alma. No estás siendo castigado, Elías. Estás siendo probado. Esa primera noche Elías despertó sudando, el corazón al borde de estallar, temblando de miedo y de esperanza, porque por un instante pensó que no estaba solo. Pero, ¿quién era esa presencia? ¿Una prueba divina? ¿O algo mucho más oscuro? Elías intentó convencerse de que todo había sido una ilusión. El cansancio, la tristeza. Quizá su mente, quebrada por la tragedia, le jugaba una mala pasada. Pero las noches siguientes no le dieron tregua. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra volvía, más cerca, más clara, más imponente. «No es tu culpa», susurraba aquella voz como un viento helado que le acariciaba el corazón. «Tu fe es el fuego que se forja en medio de la tormenta». Elías gritaba en sus sueños, rogaba despertar, pero su cuerpo permanecía anclado en esa dimensión borrosa entre la vigilia y el abismo. Y cada vez que la sombra hablaba, algo dentro de él se partía un poco más o se volvía más fuerte. No sabía cuál de las dos. En el día, las desgracias no se detenían. Vecinos que antes lo saludaban, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Amigos que prometieron ayuda, desaparecieron. Incluso la iglesia del barrio, ese refugio que tantos años había sostenido su fe, cerró sus puertas ante su súplica. Era como si todo el universo se hubiese puesto de acuerdo en arrancarle hasta el último respiro de esperanza. «Resiste». Volvió a oír la voz en el límite del sueño una madrugada, cuando el frío calaba hasta los huesos. «Resiste aunque no entiendas, aunque duela, aunque creas que no puedes más». Y en ese momento, Elías comprendió que no estaba luchando por recuperar su vida anterior. Estaba luchando por algo más grande, algo que todavía no podía ver, pero que lo esperaba más allá del dolor. Pero cuando crees que no puedes caer más bajo, siempre hay un nuevo abismo esperándote. Esa mañana, Elías encontró la carta, una hoja arrugada en la puerta de lo que quedaba de su casa. Una amenaza velada. «A los fracasados como tú, la vida no les debe segundas oportunidades». No había firma, no había rostro. Solo el peso de las palabras aplastándolo. Se sentó en el suelo frío, la carta temblando en sus manos, y pensó seriamente en rendirse. ¿Qué sentido tenía soportarlo todo si cada paso lo hundía más? Elías cerró los ojos. Por un momento largo dejó que su mente jugara con la idea de acabar con todo, de silenciar el dolor, de dejarse caer para no levantarse jamás. Y entonces, como un susurro apenas audible, volvió la voz. «¿De verdad crees que tu historia termina aquí?» Elías levantó la mirada, confundido. Nadie. Solo el viento y el sonido lejano de una ciudad que ya no parecía pertenecerle. «La fe verdadera», continuó la voz, atravesando el espacio como un latido, «no florece en los días fáciles. Se revela en la oscuridad, cuando no hay promesas, cuando solo queda confiar ciegamente». Esa noche, sentado en la penumbra de su ruina, Elías hizo algo que no hacía desde hacía semanas. No pidió explicaciones, no exigió justicia, no lloró.
Solo susurró al vacío: «Aquí estoy». Y por primera vez en mucho tiempo el vacío le respondió. El vacío respondió, pero no como él esperaba. No con consuelo, no con milagros, no con respuestas, sino con silencio. Un silencio tan denso, tan absoluto, que parecía tener peso propio. Un silencio que no prometía nada, pero que tampoco lo abandonaba. Y en ese silencio, Elías sintió algo dentro de sí despertar. No era rabia, no era desesperación, era algo más crudo, más primitivo. Una voluntad desnuda, inquebrantable. Se puso de pie, tambaleante, todavía con la carta de amenazas apretada en el puño. No sabía qué vendría. No sabía si alguna vez saldría de aquel infierno, pero entendió una verdad brutal. No todo sufrimiento es un castigo. A veces es una forja, y en la oscuridad forjas armas o forjas monstruos. Elías decidió forjarse a sí mismo. Esa misma noche volvió a soñar, pero esta vez la sombra no era solo un espectador. Se acercó tanto que Elías pudo sentir el frío de su presencia sobre su piel. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando no entiendas nada? Elías, temblando pero firme, no respondió con palabras. Su silencio fue su aceptación. La sombra pareció retroceder, como si satisfecha, como si reconociera algo que muy pocos logran revelar en medio de la ruina. Una fe que no depende de las circunstancias. Una fe que arde incluso en el infierno. Pero mientras la sombra se retiraba, una advertencia quedó suspendida en el aire. El verdadero dolor aún no ha comenzado. La mañana siguiente, Elías despertó con una sensación extraña. No era paz, no era esperanza. Era como si su alma estuviera suspendida en un hilo invisible, sostenida entre dos abismos. Salió a la calle. El barrio que conocía estaba irreconocible. Las casas parecían más grises, los rostros más vacíos, la vida más ajena. Cuando intentó hablar con alguien, un antiguo amigo, un viejo vecino recibió solo miradas esquivas, como si fuera un fantasma, como si ya no existiera. Y entonces, golpe tras golpe, la vida le arrebató lo poco que le quedaba. Elías recibió la noticia. Su hijo, su único hijo, había perdido la batalla contra la enfermedad. No hubo tiempo de gritar, no hubo tiempo de llorar. La noticia cayó sobre él como una sentencia final, como si el mundo quisiera asegurarse de que no quedara ni un fragmento de fe, ni un soplo de esperanza. Esa noche, Elías no soñó. No hubo sombra, no hubo voz, solo un vacío absoluto, frío, brutal. Un abismo donde incluso el dolor parecía extinguirse, dejando solo un silencio eterno. Y en ese silencio, cuando el alma parecía haberse quebrado en 1000 pedazos, una pregunta brotó desde lo más profundo. ¿Seguirías creyendo en la luz, incluso si nunca más vuelves a verla? Elías, roto, de rodillas frente a un Dios que parecía haberlo abandonado, tomó una decisión: no rendirse, no porque esperara un premio, no porque esperara justicia, sino porque creer, aun cuando todo se había perdido, era la única forma de seguir siendo humano. Y mientras apretaba la tierra con los puños ensangrentados, el eco de su decisión retumbó en el vacío. Pasaron días, semanas, quizás meses. El tiempo dejó de tener sentido para Elías. Vivía entre ruinas, sin familia, sin hogar, sin nombre. Pero algo, inexplicablemente, seguía latiendo dentro de él. La fe. No la fe cómoda de quien tiene certezas, sino la fe cruda de quien elige confiar aún cuando todo grita que no tiene sentido. Y una noche, en medio de su miseria, la sombra volvió. Pero esta vez, no era oscura, no era fría, era luminosa. Una silueta hecha de un resplandor débil, como una brasa que se niega a apagarse. Elías, susurró la voz, con una ternura que desgarraba más que cualquier latigazo. ¿Ahora entiendes? Elías, aún de rodillas, temblando, con las manos sucias de tierra y lágrimas, no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por él. El sufrimiento no fue un castigo. Continuó la voz, acercándose, envolviéndolo. Fue un nacimiento. Fuiste probado, no para destruirte, sino para revelar quién eras en lo más profundo. Ahora eres libre, libre de los apegos, libre del orgullo, libre incluso del miedo a perderlo todo, porque ya no le quedaba nada, salvo su alma intacta. Y en ese instante, Elías entendió
que su vida no sería restaurada como un premio. No habría devolución de pérdidas. No habría aplausos ni recompensas visibles. Su recompensa era otra. Había sido refinado en el fuego. Había sido transformado. Había encontrado una fe que nada ni nadie podría romper jamás. Y cuando abrió los ojos, el mundo ya no era el mismo. O quizás era él quien había cambiado para siempre. Elías caminó entre las ruinas de su vieja vida con una serenidad nueva. No buscaba recuperar lo perdido. No intentaba entenderlo todo. Simplemente existía, presente, entero, invencible. En su fragilidad, las personas que antes le dieron la espalda comenzaron a mirarlo de nuevo, pero esta vez no con lástima, sino con un respeto silencioso, casi reverente, como si instintivamente sintieran que aquel hombre había descendido a los infiernos y había regresado con algo sagrado en su interior. No tenía riquezas, no tenía familia, no tenía estatus, pero caminaba como un rey despojado de su corona, que no necesita nada para ser quien es, porque había encontrado el tesoro que la mayoría nunca encuentra, una fe inquebrantable, un propósito inmutable, una identidad que no depende del mundo. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte, la sombra luminosa volvió por última vez. Elías, susurró la voz, los hombres te verán y no entenderán. Pensarán que fracasaste, que perdiste, que fuiste derrotado, pero tú sabrás la verdad. Tú sabrás que cuando todo se derrumbó, tú permaneciste de pie. Elías sonrió, no con alegría superficial, sino con la profunda paz de quien ya no teme a nada, ni a la pérdida, ni al dolor, ni a la muerte. Había vencido la prueba que trasciende la carne, la prueba del espíritu. Y mientras el viento acariciaba su rostro, Elías susurró, para nadie y para todos, que se lleven lo que quieran. Mi alma ya es intocable. Muchos años después, en un pueblo que había olvidado su nombre, los ancianos contaban la historia de un hombre extraño, un hombre que había perdido todo, y sin embargo caminaba como si lo poseyera todo. Los niños preguntaban, ¿qué lo hacía diferente? Y los ancianos, mirando el horizonte como si buscaran algo más allá de lo visible, respondían, cuando un hombre ya no teme perder nada, se vuelve invencible. Cuando su fe ya no depende de los regalos, sino del amor puro, entonces pertenece a algo más grande que este mundo. Así, Elías sin buscarlo se convirtió en leyenda, no porque conquistara tierras, no porque levantara imperios, sino porque conquistó la única batalla que importa, la que se libra en el corazón cuando todo lo demás cae. Y quizás, si alguna vez te encuentras en ruinas, si alguna vez sientes que todo se ha desmoronado a tu alrededor, recuerda, puede que no estés siendo destruido, puede que estés siendo forjado, porque a veces la verdadera grandeza no se mide en lo que construimos afuera, sino en lo que resistimos adentro. Y en el silencio de tu dolor, tal vez solo, tal vez, una voz suave te susurre, estoy contigo. Esto también es parte del plan. Y entenderás que no todo sufrimiento es un castigo. Algunas veces es la llamada más sagrada de todas. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que tu dolor no tenía sentido, recuerda, puede que estés siendo forjado para algo que aún no puedes ver. No te rindas en medio de la prueba. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que su sufrimiento también tiene propósito. Y nunca olvides, a veces, los mayores tesoros nacen del fuego más intenso.